Los argentinos somos italianos hablando español. Pocas afirmaciones generan más polémica. Para algunos, un mito de porteños con complejo de europeo que se sienten superiores a los demás pueblos americanos. Para otros, el resultado de una migración masiva que se hace evidente con apenas vernos y escucharnos. En este video vamos a analizar las claves de este debate con información de calidad y explicaciones claras. Primero, ¿cuál es la polémica? Cuando les preguntamos a personas ajenas a Latinoamérica sobre el tema, nos dicen cosas como esta. Sí, se parece en la manera de que hablan. Es un castellano que se canta un poco. En Italia también está. In Argentina, but they speak Right. a very different kind of Spanish. It's castellano, so it almost sounds like Italian. Yeah, Cuando llegas, Argentinian sounds like an Italian who's overly impressed with his own Spanish. ¡Pasame el espagueti! El tema es que estas observaciones sinceras y desinteresadas desde adentro del continente se interpretan de diferentes formas. Por un lado, alimentan el ego de los argentinos que se ven superiores por sentirse el país más blanco y europeo de Latinoamérica. Por el otro, llenan de rabia a quienes lo ven como una negación del legado de los pueblos originarios y la identidad americana. Pero ¿es verdad que los argentinos somos italianos? La sola pregunta para algunos puede parecer absurda. ¿Cómo los argentinos van a ser italianos? Los argentinos son argentinos y los italianos son italianos. Pero en realidad esta pregunta no es tan tonta como nos puede parecer a quienes crecimos en un país con ius solis. ¿Te lo explico? Simple. El mundo se divide principalmente en dos formas de otorgar ciudadanía, el derecho de suelo y el derecho de sangre. En países americanos como Estados Unidos, México, Brasil o Argentina, la ciudadanía se puede adquirir por suelo, o sea, que si naciste en Argentina sos argentino y punto. Esto nos parece tan natural que nos resulta difícil entender la lógica de otros países con una legislación diferente. Imagínate que una pareja argentina se muda a Japón y tiene un bebé en Tokio. Te pregunto, ¿ese bebé es japonés? Nosotros pensaríamos que sí, pero Japón transmite ciudadanía por ius sanguinis. Ser japonés se trata menos de nacer en Japón que de tener sangre japonesa. Ellos considerarían a ese bebé un occidental nacido en Japón. Esto mismo pasa en varios países de la Unión Europea, como por ejemplo Italia. Esta diferencia en los sistemas para otorgar ciudadanía genera por un lado apátridas, es decir, personas que no tienen ninguna nacionalidad, y por otra personas con doble ciudadanía, como los hijos de italianos nacidos en Argentina. Entonces, para Italia los hijos de italianos son automáticamente italianos, independientemente de dónde nazcan. Y pensarás, los hijos, pero no los nietos o los bisnietos. Bueno, si mi padre es hijo de un italiano, entonces es italiano y yo también lo soy por ser hijo de él, y así sucesivamente. Pero si eso es automático, ¿por qué hay que ir a los consulados y hacer un trámite para obtener la ciudadanía italiana? En realidad lo que entregan los consulados es un reconocimiento de la ciudadanía. Es decir, un documento legal que acredita que realmente te corresponde. Porque además hay algunas complicaciones burocráticas con el tema de la ascendencia por vía materna, las naturalizaciones, etc. Está bien, aunque esto se discute actualmente y pueda estar cambiando, históricamente los descendientes de italianos fueron italianos, al menos desde el aspecto legal. Pero ¿todos los argentinos descendemos de italianos? Claramente no, todos no, pero ¿la mayoría? En un video explicaba por qué usamos tantas palabras italianas en Argentina y dije inocentemente que no es raro, ya que la mayoría de los argentinos descendemos de italianos. No esperaba la reacción de tantos comentarios diciendo que la mayoría de los argentinos no descendemos de italianos, sino de españoles, o de los pueblos originarios, o que bastaba con chequear los 10 apellidos más comunes en Argentina para ver que eran todos españoles. Voy a responder desde la lógica. Yo no sé, señores comentaristas, si en su familia se reproducen por mitosis o si ustedes tienen un tronco familiar en lugar de un árbol, pero los humanos promedio tenemos 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos y así. Con que alguno de esos ancestros sea de los pueblos originarios, usted tiene ascendencia nativa americana, y con que uno sea italiano, usted tiene ascendencia italiana también. Que la mayoría tengamos ascendencia italiana no sería una contradicción de que la mayoría tengamos ascendencia española también, o de cualquier otra parte.
De hecho, aunque es verdad que el aporte genético indígena es minoritario en Argentina y bastante menor al de otros países de la región, un estudio de la UBA estimó que el 56% de los argentinos tiene algún grado de ascendencia indígena. Esto significaría que la mayoría de nosotros tenemos, aunque sea un poquito, de sangre de los pueblos originarios. Si quieren que me haga un test de ADN para ver qué sale, escriban ADN en los comentarios y les hago un video con el proceso y los resultados. Respecto a los apellidos, es verdad que los 10 más comunes en Argentina son españoles, y son estos. Esto te puede dar la idea falaz de que hay muchísimas más personas con apellido español que italiano, pero este dato habla de la repetición de apellidos españoles y no de la cantidad total de personas con apellidos españoles. Te lo explico con los campeones del mundo. Y sí, lo metemos ya que estamos. Si tomamos a los 3 arqueros, 2 tienen apellidos italianos, Rulli y Armani, como Giorgio Armani, pero el Dibu tiene apellido español, Martínez, uno de los 10 más comunes. De hecho, en el mismo plantel tenemos a Lisandro Martínez y Lautaro Martínez. 3 Martínez en un plantel, mientras que los apellidos italianos también son muchos, pero no se repiten nunca. Hay un Tagliafico, un Petzella, un Dybala, un Di María, un Messi, un Scaloni. Si queremos saber qué tan raro es tener tantos apellidos italianos en un equipo latinoamericano, podemos ver el plantel de México del mismo mundial. Ahí encontramos 2 Álvarez, un Rodríguez, un Moreno, un Sánchez, pero ningún apellido italiano. 0. Bueno, uno solo si contamos al técnico, pero es argentino. ¿Cómo puede ser esto? ¿Por qué habría más variedad de apellidos italianos y tanta repetición de apellidos españoles? Bueno, porque los españoles empezaron a poblar América en el siglo XV y la inmigración italiana es relativamente reciente. Unos pocos españoles tuvieron siglos para multiplicarse y desparramar sus apellidos antes de que llegara la inmigración masiva de Italia. Pero tan masiva fue la inmigración italiana, ¿realmente pudo impactar en la conformación de la población de un país? ¿No llegaron italianos a otras partes de Latinoamérica también? No importa la fuente que tomes, es innegable que la inmigración italiana en Argentina fue colosal. Se cree que los primeros humanos en poblar América entraron desde Asia por el estrecho de Bering y vivieron unas 700 generaciones antes de que llegara Colón. En esos miles de años fueron bajando y llegaron a lo que hoy es Argentina recién hace unos 10.000 años, ponele. Después de la conquista española, un colapso demográfico, el ingreso de esclavos africanos y un proceso de mestizaje, había para la época de la independencia menos de 1 millón de personas en el territorio que hoy es Argentina. El primer censo nacional se hace en 1869 y dio que había poco más de 1.800.000 personas. Es ahí donde comienza la gran migración transoceánica de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Llegan a este país despoblado cerca de 4 millones de inmigrantes, franceses, alemanes, árabes, judíos, pero sobre todo españoles, y en mayor medida italianos. Con aproximadamente 2,5 millones de inmigrantes, Argentina recibió más italianos que todos los demás países hispanoamericanos juntos, y con una tasa de retorno relativamente baja. Los que venían a Argentina solían quedarse. Para principios del siglo XX, la migración era tan acelerada que casi 1/3 de la población del país había nacido en el extranjero. Para dimensionar el impacto de la inmigración italiana en Argentina comparada con otros países de habla hispana, imaginemos que antes de la ola migratoria, México, que recibió a unos 20.000 italianos, ya tenía 9 millones de habitantes. Argentina, con 1.800.000 habitantes, recibió 2,5 millones de italianos. Y ante semejantes datos, es legítima la pregunta que me hicieron en los comentarios. ¿Por qué en Argentina no hablamos italiano entonces? Primero hay que entender que ni siquiera los italianos hablaban italiano. O por lo menos no lo que entendemos hoy por italiano. Hablaban en su mayoría dialectos o lenguas del Reino de Italia, como el siciliano, el piamontés, el napolitano, de donde viene el apodo Tano, o el lombardo, de donde viene lunfardo. Estos italianos llegan a un país en donde el idioma español estaba establecido desde hace siglos y cuando la inmigración española también era masiva. En un intento por asimilarse, cambian sus nombres de Giovanni a Juan, de Giuseppe a José, de Luigi a Luis o de Francesca a Francisca, y se comunican en una mezcla de español con dialectos italianos que se llamó cocoliche. Este
este cocoliche fue evolucionando en lunfardo, donde prevalece la estructura del español con vocabulario italiano y de otros orígenes, y resulta en el río platense que hablamos hoy, la variedad más italiana del español. Incluso alguien que no tiene una gota de sangre italiana puede tomarse una birra con los pibes después del laburo. Esta frase, típicamente argentina, no podría existir sin la influencia italiana. Y aunque las lenguas de los inmigrantes no se pasaron directamente a las nuevas generaciones, Argentina es el único país de la región en el que el italiano es el idioma más estudiado en Duolingo después del inglés. Aunque tengamos experiencias curiosas como esta, en la que el rioplatense se parece más al italiano que al mismo español. En Argentina no diríamos sabor a pastel, sino más bien gusto a torta. Los gestos también quedaron en nuestra forma de comunicarnos, como les mostré en mis videos sobre doblajes. Capace persino di perdonarvi per ciò che avevate intenzione di farmi. È finita! Dici la verità, Fernando! Per una volta nella tua maledetta vita, dici la verità! Más allá del idioma, los gestos y la comida, la argentinidad es imposible de entender sin la influencia italiana. Los apellidos italianos abundan con referentes en todas las áreas, no solo en el fútbol como Messi y Maradona, sino en otros deportes como Sabatini o Ginóbili. Algunos son leyendas como Fangio, otros promesas como Colapinto. Hay desde cantantes actuales como Lali Espósito hasta referentes que dieron identidad al tango como Discépolo o Piazzolla, y también al rock nacional como Cerati, Papo Napolitano o Spinetta. Encontramos italianos en todas las artes, desde Sábato en literatura a Campanella en cine, y desde la religión a la ciencia, como el Papa Francisco o René Favaloro. Y esto para nombrar solamente algunos. Como resultado de semejante migración masiva en un territorio poco habitado, algunos intelectuales empezaron a hablar de población trasplantada. Nace la idea de que los argentinos somos italianos hablando español, y el viejo chiste de que los mexicanos descienden de los aztecas, los peruanos de los incas y los argentinos de los barcos. Esto podría ser anecdótico o podría ser una discusión histórica o estadística si no estuviera contaminado por ideas racistas y discriminatorias. Muchas veces alguien dice somos italianos o europeos queriendo decir somos mejores. Y otras dicen ustedes se creen italianos o europeos queriendo decir también ustedes se creen mejores. Y en esas dos subjetividades colonizadas está la verdadera idea peligrosa. ¿Qué significa ser europeo? Nos educamos en una cultura eurocentrista en donde lo americano es visto como barbarie y lo europeo como civilización. Algunos próceres como Sarmiento fomentaron la inmigración europea. Pensaban que ellos, con sus hábitos y costumbres, civilizarían a nuestro país salvaje. Pero la migración europea que ellos esperaban no fue la que realmente vino. Sarmiento quería ingleses o alemanes trayendo valores culturales y costumbres refinadas. Pero nuestros abuelos eran en su mayoría trabajadores, campesinos, gente humilde que huía de la guerra. Muchos de ellos eran comunistas o anarquistas. Estaban muy lejos de lo que querían las élites dominantes y también de lo que muchos se imaginan hoy cuando hablamos de ascendencia europea. Como suele suceder en los grandes procesos migratorios, sufrían xenofobia, eran discriminados y tratados de brutos o sucios o tacaños o vagos y vivían muchas veces en condiciones de hacinamiento. Estas personas sí tienen que darnos orgullo, pero no particularmente por pertenecer a la realeza o a familias nobles. Buenos Aires no es Argentina. Si bien los datos que doy en este video son nacionales, a medida que nos alejamos de la capital hacia el norte, se van volviendo menos representativos. La gran concentración demográfica y la hegemonía de Buenos Aires en los medios de comunicación puede invisibilizar algunas poblaciones argentinas en las que el impacto de la migración europea no fue tan determinante. Vos sos inmigrante. ¿Cuál es tu origen? Yo, salteña. Ah, no, pero sos salteña. Pensé que eras de otro país, perdón, un país limítrofe. Y porque se olvidan de que nosotros los argentinos somos colla. ¿Cómo? Sí, porque no es que acá está bien, hubo muchos inmigrantes y hoy no. La Argentina, no sé quiénes somos argentinos, pero nosotros los salteños, los jujeños, de alguna manera, ¿Se sienten los tucumanos, excluidos? somos marginados por muchos que dicen, ¿ustedes de qué país son? ¿Se olvidaron cómo eran los argentinos? Éramos indios, éramos colla. Somos colla. Esta cara mía y los mapuches que estuvieron ahí acampando muchos días son ese rostro, somos argentinos. Argentinos en serio. Según el registro de italianos en el extranjero, Argentina es el país con más italianos del mundo, duplicando en cantidad de ciudadanos a todos los demás países hispanoamericanos
juntos. Los registros históricos y las huellas genéticas explican por qué la cultura rioplatense es la más italiana de Hispanoamérica. Pero una visión eurocentrista tiende a usar estos datos para reforzar la idea de un país blanco y civilizado en una América inculta y mestiza, asumiendo erróneamente que los migrantes, por ser europeos, pertenecían a una clase social acomodada o invisibilizando la herencia de los pueblos originarios y de otras minorías migrantes. Hace mucho ya que los italianos dejaron de llegar masivamente a Argentina y desde hace décadas la migración es principalmente de países con un componente indígena mucho más marcado. Nuestra sangre se va a seguir transformando y serán otros pueblos los que enriquezcan nuestra cultura, pero no hay duda de que la huella de los nonos, tanos, va a estar en Argentina por mucho tiempo más. ¿Qué significa para vos ser italiano o ser argentino? ¿Conoces el origen de tu familia? Esto sigue en los comentarios. Opina con respeto y si te interesa una segunda parte, contame qué pensás que me faltó incluir en este video. No te olvides de suscribirte, que es gratis, a mí me ayuda y sirve para que YouTube te recomiende más videos como este en el futuro. Chao.